las fuentes de voltaje, diferencia de potencial entre dos extremos en potencia de realizar un trabajo. Particularmente existe fuentes alternas y fuentes de corriente directa. En este caso estamos viendo la típica ilustración del uso de una fuente de corriente directa en donde solo se está midiendo. Como ven, tenemos el instrumento, un voltímetro, que es el que se empleará para la acción de medición del potencial que tiene esta fuente de corriente directa. Observen que tiene una notación que corresponde a la de una batería. Aquí simplemente se ha cambiado el voltaje, normalmente será 1.5 voltios para una pila y 1.2 para batería. ¿Qué otra cosa se ha hecho? Simplemente se ha agregado una tierra. La referencia siempre es importante. Cuando se tiene un instrumento real, la punta negra irá al negativo de la fuente. Veremos que es posible alterar las distribuciones de voltaje para tener voltajes positivos y negativos utilizando simplemente fuentes de voltaje que son de un solo nivel de voltaje. Pero podemos agruparlas de tal manera que se puedan obtener diversos tipos de voltaje. En este principio, pues simplemente vemos que la medidor es un medidor ideal porque se trata de una simulación, está tomando el voltaje que entrega la fuente, que también es ideal, 10 voltios. Observen que están en paralelo. Recuerden que paralelo significa que sus terminales están unidos por ambos extremos. El positivo de la fuente está con el positivo del medidor y el negativo de la fuente, que además en nuestra referencia está con el negativo del medidor. Ahora agreguemos una segunda fuente. Vamos a ponerla, por ejemplo, en paralelo con aquí. Vamos a poner una fuente de 1.5 voltios en paralelo con la otra fuente. ¿Qué voltaje podremos ver acá? Veamos la simulación. Observe que la simulación es incapaz de controlar este evento. ¿Por qué? Esencialmente lo que tenemos es un cortocircuito. Vamos a tener corriente fluyendo recuerde que la corriente fluye desde mayor potencial a menor potencial históricamente, y aquí tenemos 10 voltios por un lado y 1.5, es decir que tenemos una diferencia de 8.5 voltios entre fuentes en un cable que es ideal, o sea que no tiene resistencia, su resistencia es cero esencialmente. Aquí lo que tenemos es un cortocircuito entre las fuentes, es decir, una fuente la de mayor potencial está entregando corriente hacia la fuente de menor potencial. Y la medición pues no se logra para la simulación. En la práctica lo que tendríamos es un cortocircuito. Entonces esta forma de presentarlo pues sería complicado. Muy bien, ¿qué pasa si ponemos nuestras baterías en serie? Ok, llevamos esta fuente una tras otra. Y ponemos nuestro medidor en paralelo con ambas fuentes. Veamos qué hace la simulación. 11.5, es decir, suma los voltajes, ambas fuentes aportan su propio voltaje y lo que tenemos es la suma total de ese voltaje. Es algo que vemos usualmente en los equipos eléctricos que utilizan pilas, ¿no? Se pone una batería tras otra en serie y su voltaje se acumula. Es muy típico que tengamos aparatos que trabajan, por ejemplo, a 4.5 voltios. Entonces se utilizan pilas de 1.5 puestas en serie. En serie entonces es positivo con negativo, solo siempre al final nos quedará un positivo absoluto, que es el de la batería o pila que esté en la parte más alta de la serie, y un solo negativo. Eso nos da pie para poder cambiar, por ejemplo, la forma en que distribuimos el punto de referencia del circuito. Por ejemplo, si quitamos la tierra de acá y la ponemos entre las dos baterías, en este caso, si hacemos la medición, que ahora tenemos un punto de referencia distinto. Entonces, si lo hacemos como está en este momento, nos volverá a dar 11.5 voltios entre terminales. Si lo hacemos como está ahora, pues entonces nos volverá a entregar 11.5 voltios entre terminales negativos de la fuente que está abajo y positivo de la fuente que está arriba de 1.5 voltios. Sin embargo, si procedemos a cambiar la posición de aquí y no tomamos la medición sobre el cero de la fuente inferior, sino sobre el cero relacionado con la tierra que acabamos de declarar artificialmente, vamos a obtener esto, 1.5 voltios, lo cual era esperable. Pero si además
agregamos un segundo medidor. Entonces voy a agregar un segundo medidor, voltímetro DC, y lo ponemos aquí. Observe que todo lo que hay que hacer es conectar al cero de referencia que ahora tenemos en la mitad, y veamos. Entonces tenemos más 10 voltios. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos, fíjense que dónde debería quedar el punto negativo de los medidores, en tierra. Pero yo estoy conectando el positivo del medidor inferior. O sea que si yo conecto de manera correcta nuestro medidor, entonces debería desconectar de acá y de acá e invertirlo. Entonces hacemos esto, es decir, ahora el positivo queda hacia el lado negativo de nuestra fuente inferior de 10 voltios, y al hacer la operación obtendremos más 1.5 voltios y menos 10 voltios. Esto implica que podemos tener fuentes duales, o sea, de positivo y de negativo simultáneamente, y utilizando fuentes que son totalmente de un solo potencial, simplemente conectando una tierra en otro punto que sea distinto al que tradicionalmente se suele hacer. Este es un mecanismo que se suele emplear internamente en placas electrónicas, tanto en sistemas digitales como analógicos, para obtener fuentes duales o para hacer cambios en los niveles de voltaje. La referencia aquí es la parte importante. Por eso es tan clave entender la diferencia entre los distintos tipos de referencias que existen en un sistema. Puede ser que sea la referencia absoluta, ¿cierto? Que en ese caso pues corresponde al neutro, por ejemplo, de todo el sistema, o una referencia más local, pero todavía global, como un ground, una tierra, o puede que se trate de una referencia local, que sería en ese caso un cero, ¿no? Cada uno de esos tiene un símbolo distinto. Por ahora vamos a dejarlo de esa forma. ¿Qué pasa si yo tengo dos baterías y, a diferencia del proceso que vimos hace un momento en donde pusimos en paralelo las dos baterías, pero con distinto voltaje? ¿Qué pasa si yo las pongo en paralelo, pero que tengan el mismo voltaje? Voy a quitar la tierra de acá y llevo esta batería nuevamente en paralelo con la otra. Muy bien, entonces la lleva a tierra, pero dejo ambas baterías al mismo potencial. Es importante dejar nuestra referencia. Ambas baterías las voy a poner al mismo potencial. Entonces, lo ponemos también a 10 voltios. Ahora voy a desmontar el medidor. Recordemos que en paralelo pues el voltaje es el mismo. En esta configuración las dos fuentes son equipotenciales, es decir, no va a circular corriente entre las dos, 10 menos 10 voltios. En este caso pues no vamos a tener circulación porque el voltaje entre ambas baterías o puntos de fuentes de voltaje es el mismo. Por lo tanto, no hay corriente circulando. Entonces no se puede decir que estén en corto ni nada por el estilo. Es simplemente que el sistema no va a aportar corriente de una a otra batería. Ahora, si yo tengo una carga resistiva o no que se conecta a estas dos baterías, esa carga puede demandar bastante corriente. En ese caso lo que vamos a obtener es un efecto contrario a lo que se ve en una malla. En una malla normalmente la corriente que entra se divide en tantas ramas como tenga esa malla, pero si tenemos fuentes, cada fuente va a aportar corriente a ese nodo, a este nodo que tenemos acá, y por lo tanto vamos a tener mayor corriente aportada, es decir, que lo que sumamos en paralelo con fuentes es corriente.